salgamos de aquí llenos de ti y fortalecidos en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienvenidos todos. Creo que sin temor a equivocarme no hay nuevos, ¿verdad? Pero bienvenidos, me da gusto verles, me da gusto saludarles. Algunos no los veía hace algunos domingos y, y gracias a Dios por sus vidas. Quiero darles los anuncios para después pasar a la palabra de Dios, la cual traerá Víctor. Ya está listo él. El día de ayer estuvimos en el Rincón del Aliso. Tenemos ya 4 años yendo, pasaditos. Hay una pequeña iglesia bien firme, bien establecida, fieles en los caminos de Dios que están asistiendo. Y nos gozamos porque hay niños que van con alegría para también ser enseñados en la palabra. Si usted gusta participar, podemos apuntarlo, podemos hablar sobre ese servicio y se hace un rol, ¿verdad? Entonces es una alegría poder ser útil al reino de los cielos. En ello hay bendición, en el servicio hay bendición, sin duda, sin duda. Y nosotros nos gozamos yendo a ese lugar. Ustedes están viendo, ¿verdad?, las fotos, si no me equivoco, se han ido añadiendo. Quiero mencionar esto porque el equipo que está participando es un equipo dispuesto, es un equipo que va por voluntad propia. Todos dijeron, quiero participar, y eso es grandioso. Hoy están predicando Javier, está predicando Nicasio, está predicando Juan también, en lo que da oportunidad con Juan, pero ellos han querido participar ahí y Dios los está usando porque se han dispuesto a ello. Cuando alguien dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, se derrama bendición en ese hogar también. Se derrama bendición porque somos familia, somos iglesia, somos hijos de Dios. Yo los animo, amados, a servir a Dios. Dios es fiel. Dios bendice a sus siervos. Yo los animo a servir porque cuando hay obreros dispuestos para la obra crece. La cosecha está lista, pero faltan obreros. La obra va creciendo porque hay obreros que están dispuestos a ir a recogerla. Y se recoge y se van llenando los graneros. Amén. Se van llenando los graneros. Ya ven que hay días que se ha llenado aquí, hoy no, hay algunos que ya salieron fuera, hay varios. Queremos llenar de sillas lo más que se pueda aquí, pero es necesario que nosotros oremos para que esas sillas sean llenadas, ¿verdad? Llenadas de corazones deseosos, sedientos, dispuestos a Dios. Y aquí estamos nosotros. Ayer también en la tarde estuvieron reunidas las mujeres. Cuando se reúnen las mujeres, algo sucede, ¿verdad? Y ayer sucedió una gran fiesta porque se enseñó la palabra y convivieron, crecen en amistad, en unidad, pero crecen espiritualmente también. Y bueno, gracias a Dios por las mujeres de esta iglesia. Esta semana, la semana pasada tuvimos martes de oración, seguimos reuniéndonos a las 7:30, de 7:30 a 8:30. Ese es el horario que estamos procurando tener. Esta semana no tenemos reuniones en casas, están en pausa por vacaciones de verano y se va a anunciar próximamente cuando se reanude. El domingo nuestra celebración es a las, ¿qué horas se me pasa? 11:15. 11:15. Aquí nos vemos el próximo domingo. Llegue antes para que cuando inicie ya usted esté relajado,
no venga a prisas, ¿verdad? No venga peleando con el tráfico porque va a llegar tarde. Véngase con tiempo y todos juntos alabamos a Dios. Si tiene oportunidad, yo le animo también a llegar a las 10:30 para orar por este servicio. Hace un momento estuvimos orando allí, 3 hermanos. No es comercial de la zapatería, ¿no? Pero estuvimos orando 3 hermanos y sin duda que Dios escucha, aunque seamos 2. Pero Dios se alegra más cuando sea más los que se reúnen. Entonces yo los animo a eso y en eso hay bendición también. Bien, pues sería todo por mi parte. Le voy a pedir a Víctor pase. Que Dios les bendiga. Les animo a que tengan un corazón sensible, dispuesto a la palabra de hoy. Y le voy a pedir se pongan en pie. Vamos a orar por nuestro hermano. Usted encuentra ahí en la palabra cómo la iglesia bendecía a los predicadores, a los evangelistas que salían, ¿verdad? Extienda sus manos. Padre, oramos delante de ti, oramos agradecidos, oramos también gozosos porque tú estás en medio de nosotros. Gracias por nuestro amado hermano Víctor, que tú le has levantado, tú le has llamado para predicar tu palabra. Oramos que le llenes, que le reboses de gracia, que le des claridad en todo lo que vaya a exponer, el cual ya lo preparó. Y Señor, que salgamos fortalecidos por este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, bueno, ok. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo el poder estar otra vez aquí y poder compartir la palabra. Si me acompañan, vamos a ir ahí al libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Primera de Timoteo 3, versículos del 1 al 7. Y si ya estamos ahí, me acompañan con su vista y dice: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Si me acompañan, mis hermanos, vamos a orar primero. Amado Dios y Padre, exaltamos, Señor, tu nombre, damos gracias, Dios, por el favor de tu misericordia, por esa gracia inmerecida que hemos recibido, la cual nos tiene hoy en esta mañana aquí en este lugar. Damos gracias por la oportunidad de ser iglesia, Señor, de venir con un corazón sensible, unánime, Señor, con nuestras mentes transformadas a la mente de Cristo, Señor, buscándote solamente a ti, quien eres el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. Señor, ruego a ti, Señor, para que esta palabra sea siempre, Señor, veraz como tú eres, que no sea nada de mi intención, de mi persona, Padre, que todo el tiempo, Señor, y que todo el momento, Señor, sea tú
tu espíritu guiando, tu espíritu dirigiendo, tu espíritu transformando y tu espíritu exhortando nuestras vidas, llevándonos de la mano a vivir una vida conforme a tu voluntad. Ruego a ti por nuestra iglesia, Señor, que seamos diligentes, Señor, en buscarte, Señor, y en encontrarte en tu palabra. Damos gracias, Dios, por ello en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y mis hermanos, como hemos estado, ya se darán cuenta de que hemos estado teniendo las semanas anteriores, se ha estado llevando una línea de enseñanza, la cual es temática, y hemos estado viendo lo que es la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia, lo que Dios establece como iglesia en su palabra? Y si se recuerdan, quien comenzó con esta serie fue el pastor Oscar, que nos visitó de la iglesia de Iglesia Casa de Dios ahí en el Fuerte, y él hablaba, ¿no?, de la iglesia, del ejemplo de iglesia que debemos de ser, a la cual esa iglesia en el libro de Apocalipsis Dios no reprochó, sino que alentó y exhortó para que siguiera caminando en ese mismo sentir de caminar conforme a la voluntad de Dios. Y ese debe de ser nuestro anhelo, mis hermanos, caminar conforme a la voluntad de Dios en todo momento. Que no haya reproche el día del juicio cuando nos presentemos delante del Señor, y que no haya nada que se necesite reprocharnos, ¿no? Que caminemos conforme a su verdad. Y hemos estado viendo diversos aspectos. Vimos cómo es que estamos en un proceso de construcción, hemos estado caminando. El que comenzó la buena obra la irá perfeccionando, la palabra misma nos los enseña. Y en ese mismo entendido, no es una palabra para nosotros en lo personal, pero como iglesia estamos siendo transformados, estamos siendo guiados a la imagen de Jesucristo. Recordemos que la iglesia es la novia de Jesucristo, y el día de su venida seremos desposados por el novio, que nos tomará y viviremos largos días, dice el Salmo, delante de su presencia, ¿no? Entonces, en ese entendido es que hemos estado caminando, y es el anhelo de nosotros como iglesia, el que Comunidad Cristiana Torrefuerte camine en ello. Vivamos y busquemos cumplir la voluntad de Dios. Sabemos de que no estamos bajo la ley, pero necesitamos caminar en aquello que el Señor dejó en su palabra, para que nosotros lo atesoremos y caminemos en ello. No solamente quedó como una mera sugerencia la palabra, es algo en lo cual debemos de anhelar como creyentes, el caminar y el crecer en ello. El ser iglesia implica que tenemos que acatar la voluntad del Señor. Ya no es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor la que hacemos. Entonces, es de suma importancia eso. Y si se recuerdan, no es examen, pero la semana pasada vimos cuatro aspectos, de los cuales cómo es que el Señor es el Dios, es el Dios de la iglesia, y esos cuatro aspectos que mirábamos, que el pastor hacía mención a ellos. Si alguien se recuerda, nos los recuerda. Trae acordeón, muy bien. No, pero muy bien. ¿Cuáles eran los 4 puntos? A ver. Dios eterno, Dios interesado en sus hijos. Dios es un Padre tierno y amoroso. Dios es un Padre en momentos de angustia y dolor. Gloria a Dios. Eso es el anhelo. Mis hermanos, el hecho de que vengamos aquí el domingo no significa que la palabra que recibamos aquí se quede en el momento que recibimos, y ya en el transcurso de la semana ya no haya interés de nuestra parte por ir y escudriñar las Escrituras. Hermanos, la palabra nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 19, cómo la iglesia de Berea ponía, aún sabiendo de que los hombres que venían y predicaban el evangelio eran hombres sabios, eran hombres de sana doctrina, aún así filtraban la enseñanza a la luz de las Escrituras
Y amados hermanos, en eso tenemos que ser fieles nosotros también. No con esto estoy diciendo de que quien se pare aquí en este púlpito no rinda la suficiente reverencia al Señor para venir y presentar la palabra con veracidad. Pero mis hermanos, estamos obligados como iglesia a filtrar la enseñanza que recibimos aquí en el púlpito a la luz de las Escrituras. Y que sea una necesidad, un anhelo en nuestras vidas en la semana, el ir y remembrar esa palabra, vivir esa palabra, anhelar esa palabra, porque entendemos que son promesas del Señor dadas a nuestra vida. Y en ese entendido, entendemos y conocemos que la iglesia no nos pertenece a nosotros. La iglesia pertenece a Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos parte de ese cuerpo. En lo personal, en lo individual, nadie somos completos para ser iglesia. Somos el cuerpo, todos en comunión, todos en unánime, es que formamos la iglesia de Dios. No es este edificio. Por la gracia de Dios, el Señor ha sido bueno, ha sido benévolo en proporcionarnos un lugar en el cual estar cómodos, el estar bien, tener comodidades, amenidades. Pero la iglesia, mis hermanos, no es el edificio. La iglesia es la comunión de los santos. Y en eso tenemos que caminar y en eso tenemos que entender. Y conociendo que tenemos un Dios que es sumamente bueno, también tenemos que entender y saber que tenemos un Dios de orden. Y en ese orden es que el Señor nos llama a caminar y a vivir en ello. Y es por eso que este mensaje lo he titulado: la iglesia debe de ser gobernada bíblicamente. La iglesia no se rige por intenciones, por buenas intenciones. La iglesia no se rige por buena administración. La iglesia no se rige por el que yo pienso o creo que las cosas que yo implemento van a ser de buen. No. La iglesia se rige por la autoridad y la voluntad del Señor. Y es en ese entendido que tenemos que caminar. La iglesia necesita un liderazgo bíblico como fundamento para la salud y la fidelidad por la iglesia. Tenemos que estar totalmente cimentados y damos gracias a Dios porque Comunidad Cristiana Torre Fuerte está cimentado sobre la palabra. No buscamos la autoproclamación individual, no buscamos ser nosotros quien tome las decisiones de esta iglesia, no es Dios quien toma las decisiones, porque mis hermanos, el liderazgo no es para sentirse superior en la iglesia. Todo líder que Dios ha establecido en la iglesia es para que sirva a la iglesia, es para que sea rendido. Y los líderes son hombres que son ovejas, son siervos también y necesitan de la ayuda de la iglesia. Necesitamos también de la palabra del Señor, necesitan también de la instrucción del Señor y de la misma iglesia. Pero hay una gran responsabilidad. El liderazgo no quiere decir que estoy en un puesto por encima del grueso de la iglesia, en ningún momento. El liderazgo significa que hay una responsabilidad delante de Dios por el cuidado de su iglesia, por el cuidado de su grey. Y es una gran responsabilidad, mis hermanos. Una iglesia que desea honrar a Cristo debe de ser gobernada por hombres calificados conforme a las Escrituras, porque el liderazgo bíblico es uno de los fundamentos establecidos por Dios para protección, edificación y preservación de su iglesia. Mis hermanos, una iglesia que no está siendo gobernada por el Señor es una iglesia que no va a fructificar. Es una iglesia que no va a crecer en el Señor. Muchas veces nos ha tocado ver iglesias en las cuales de un día para otro hay un crecimiento exponencial, hay un gran número de asistentes, pero así como llegan esos asistentes, así mismo se van. ¿Y es por qué? Porque no hay una base bíblica sólida, no hay una enseñanza que reafirme lo que enseña.
Y desafortunadamente eso es lo que muchas iglesias han estado presentando al pueblo de Dios. Desafortunadamente vivimos en una época donde muchas iglesias han adoptado modelos de liderazgo tomados del mundo, de la política, de la cultura contemporánea. En muchos lugares los requisitos para dirigir una iglesia se han reducido al carisma de las personas, a la capacidad para administrar, la popularidad que tienen o el éxito visible que se puede ver en esas personas. ¿Cuántas veces no hemos visto que se han levantado líderes, supuestos predicadores, que porque en la vida secular tenían un renombre, ahora que llegan a los caminos del Señor, ahora que empiezan a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor? No estoy diciendo que no puedan estar calificados, pero mis hermanos, muchas veces llegan de estar 15 días antes en un escenario haciendo una sarta de tonterías y a los 15 días ya los presentan en un púlpito y empiezan a dar una palabra. El Espíritu Santo es poderoso y es autónomo. El Señor es sumamente bueno, pero entendemos que hay un orden en el Señor. Y una persona que antes no conocía del Señor en 15 días, no ha venido una revelación total de la palabra y no están lo suficientemente calificados para venir y enseñar al pueblo. Hay un testimonio en sus vidas, sí, y qué bueno que se dé, pero para instruir, para guiar en las Escrituras, tenemos que estar calificados, no por lo que nosotros pensamos o creemos que es la calificación, sino por lo que Dios demanda en su palabra y lo que Él ha establecido como lineamientos para venir y presentar el Evangelio a la iglesia. Entonces, en ese entendido es que vemos cómo la iglesia ha ido desvirtuando la autoridad de Dios y ha dado paso al orden de este mundo. A lo que este mundo llama bueno, ha desechado lo que Dios ha establecido como bueno y lo ha llamado malo, que no sirve, que no da frutos. Pero sin embargo, mis hermanos, Dios nunca dejó a su iglesia sin instrucciones respecto a cómo debe de ser gobernada. Y aquí, mis hermanos, la pregunta no es qué tipo de líder quiere la iglesia, quiere la gente. Porque si nos ponemos y hacemos un consenso, va a haber muchas opiniones, pero van a ser personales. Y la única opinión relevante e importante es la de Dios. La pregunta correcta es, ¿qué tipo de líder exige Dios para su iglesia? La iglesia le pertenece a Cristo, mis hermanos. Él la compró con su sangre. Él es la cabeza de la iglesia. Y por lo tanto, Él tiene derecho absoluto de establecer cómo debe de ser dirigida su iglesia. No somos nosotros. En nuestras capacidades somos muy finitos. Somos incapaces de establecer buen liderazgo. Cuando una iglesia abandona el modelo bíblico de liderazgo, tarde o temprano comienza a sufrir consecuencias doctrinales, espirituales y morales. Va a haber un decaimiento, mis hermanos. Y por eso Pablo escribe a Timoteo y le deja instrucciones precisas sobre quiénes deben y cómo deben dirigir la iglesia. Y antes de entrar a los lineamientos que Pablo establece a Timoteo, porque lo vemos en las cartas pastorales que Pablo envió a Timoteo y que Pablo envió a Tito, ahí en Tito 1 también vemos los requerimientos para el obispo. Primero vamos a ver qué es la iglesia, y ahí en 1 de Timoteo 3, versículos 14 y 15, dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Te escribo estas cosas, mi amado Timoteo, esperando el verte pronto, pero en caso que me tarde, le dice, te escribo para que sepas cómo debes de conducirse
cómo debemos de conducirnos. Aquí en el edificio conocemos, ya se los he dicho en muchas ocasiones, ya conocen esa frase de parte mía, conocemos el protocolo de cómo tratarnos entre hermanos. Conocemos el protocolo del cómo saludarnos. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, gracias a Dios. Bien bendecido. Gracias a Dios. Conocemos el protocolo, mis hermanos. Pero mis hermanos, no somos iglesia cuando estamos reunidos el domingo aquí a las 11:15, dando la gloria al Señor, buscando ver su rostro en su palabra. No solamente somos iglesia aquí el domingo, mis hermanos. Somos iglesia los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año somos iglesia. Y así es como debemos de comportarnos, no de una forma en la que aparentemos, sino que vivamos de una forma veraz a lo que la palabra nos está enseñando y los que nos está instruyendo. Como es que Pablo mismo lo dice ahí en Romanos, transformaos a la mente de Cristo. Mis hermanos, nuestra mente está dañada, está trastornada, está desviada de la voluntad y de la autoridad de Dios. Pero cuando nos sujetamos a la autoridad de Dios, nuestra mente va a cambiar y vamos a caminar y vamos a vivir conforme a ello. Y es en ese entendido que como iglesia tenemos que comportarnos, y es por ello que Pablo se lo dice a Timoteo. ¿Cómo es que debemos de comportarnos? Y antes de hablar de ancianos debemos de recordar qué es la iglesia. Y la iglesia no es una empresa, mis hermanos. Esto no es un negocio. No es una organización social. Esto no es un club social, mis hermanos. Tampoco es un club religioso que cumplo mi compromiso y mi membresía los domingos cuando vengo aquí a la iglesia y ya con eso ya estoy exento toda la semana y el Señor está obligado a cumplir mis demandas y requerimientos porque yo ya cumplí con Él el domingo cuando fui a la iglesia. Esto no es así, mis hermanos. La iglesia no es eso. La iglesia es la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Hemos sido adoptados por la sangre de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo, la palabra misma nos lo enseña. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de su iglesia. Su iglesia es el cuerpo. Y en lo individual somos templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Y el Espíritu Santo mora en un lugar santo. Y ese debe de ser nuestro anhelo. Efesios 2, 19 al 22. Así pues ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta, mis hermanos? Somos templos, somos el cuerpo, somos el edificio que ha sido construido para que la presencia, la llenura, la plenitud del Señor more en nosotros como iglesia. La iglesia pertenece a Dios. Por eso, mis hermanos, nadie tiene autoridad para reinventar su estructura. Es que yo pienso que si ponemos a este departamento y esta área, no. Si la iglesia no lo mandata, no es bíblico y no debe de hacerse. No tenemos libertad para gobernar la iglesia según preferencias personales. No es lo que yo creo. Es que fulanito no me gusta porque no me viene bien, entonces no. No se trata de carisma, no se trata de sentimentalismo, se trata del Señor. La autoridad final, mis hermanos, no es la tradición. La autoridad final no es la cultura. La autoridad final es la palabra de Dios. Y
Y hay un pastor, un predicador, en lo cual he escuchado algunas de sus predicaciones y en varias de ellas he escuchado esto, es Sugel Michelén, y dice: la iglesia funciona correctamente únicamente cuando se somete completamente a la autoridad de las Escrituras. Cuando la iglesia está sujeta a la autoridad de la palabra de Dios, esa iglesia camina conforme a la voluntad de Dios. Entiende la voluntad de Dios, anhela la voluntad de Dios y vive completamente inmerso en el Salmo 119, gozándose en la ley del Señor, gozándose en la palabra del Señor. Y aquí ya vamos a entrar de lleno a lo que es los aspectos que ahí Primera de Timoteo nos presenta del liderazgo, quiénes son los líderes y cómo es que se deben de llevar a cabo el liderazgo y a quiénes son a quienes se tienen que asignar como líderes. Y allí Primera de Timoteo 3:1 dice: palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Buena obra desea hacer. Hay que anhelar el obispado, mis hermanos, pero no hay que anhelarlo de manera de ser visibles. El estar parados aquí, mis hermanos, es una gran responsabilidad. A uno lo ven que se está moviendo. Cuando ven al pastor que hace esto, son nervios también, porque hay una gran responsabilidad, mis hermanos. Es una gran encomienda el tener que ser veraces y fieles a lo que la palabra nos enseña y venir y traerlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a rendir cuentas por la iglesia que el Señor le ha confiado para que Él sirva. Pero mis hermanos, no solamente ese es el cargo del obispo, del pastor, del anciano. Porque si así fuese solamente preparar una palabra y venirla a presentar los domingos, es muy cómodo, sumamente cómodo. Tienes 6 días de la semana para preparar una palabra y venir y presentarla a la iglesia. Pero mis hermanos, el corazón de aquel que está como obispo, como anciano, como pastor, es un corazón que está cuidando, que está pendiente, que está anhelando y está presentando todo el tiempo al rebaño que el Señor le ha confiado en el cuidado al Señor. Es una gran responsabilidad, mis hermanos, porque yo solamente tengo una hija y ya todos la conocen. Y es una gran responsabilidad el yo tener que estar orando por ella. El pastor tiene 3 hijos, tiene 3 nueras, tiene una nieta. No puedo decir más, ¿verdad? Pero aparte de ello, el Señor ha confiado a este rebaño. Y mis hermanos, de repente han recibido algún mensaje. Y hermano, ¿cómo estás? No te vi el domingo. Te extrañamos el domingo. A lo mejor recibieron una llamada. Hermano, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Me enteré que estás mal, que estás enfermo. A alguien le ha pasado. Y ese es el corazón de un verdadero obispo, un verdadero siervo del Señor, que no solamente viene y cumple con el domingo venir y traer una palabra. Hay una gran responsabilidad, mis hermanos, en el servicio. Y no lo tenemos que demeritar, no lo tenemos que dar como algo simple. En el entendido también no es alguien que está por encima y es alguien inalcanzable y no, solamente voy a tocar el borde de su manto y voy a recibir su bendición. No, la bendición del Señor siempre está sobre su iglesia porque el pastor siempre está orando por la iglesia y está rindiendo cuentas al Señor por lo que se está llevando a los corazones y a las mentes de la iglesia. Tenemos que entender eso, mis hermanos. A lo mejor no lo entendíamos, a lo mejor no le dábamos la relevancia que tiene. Pero esa es la gran responsabilidad que tiene el pastor, el anciano, el obispo, que es lo que nos habla. La palabra obispo, episcopos,
se refiere al oficio llamado como anciano, pastor u obispo. Esas tres definiciones tiene el obispo. Y es en ese entendido, mis hermanos, que hay una gran responsabilidad. Es muy bueno y es glorioso anhelar el obispado, pero no nos quedamos solamente en anhelarlo. Cuando lo anhelamos es porque realmente entendemos la gran responsabilidad que hay en ello, delante de Dios y delante de su iglesia. Pablo mismo hacía mención a ello allí en Tito, Tito 1, del 5 al 7. Y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designaras si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. ¿Te das cuenta la responsabilidad que hay? Y no es solamente venir y aparentar aquí el domingo. Tu vida tiene que estar sujeta y no es por obligación, es un deleite hacerlo. Es un anhelo el vivir en ello. Ese debe de ser el anhelo de nosotros como iglesia, y esa es la gran responsabilidad que tiene el obispo. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Mis hermanos, no estamos cuidando cualquier cosa, estamos cuidando ese rebaño que el Señor ha comprado a precio de sangre. Y hay una gran responsabilidad en los hombros de aquellos que tienen esa responsabilidad. Y Pablo no presenta el liderazgo como algo opcional. La iglesia necesita líderes bíblicos. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque las ovejas necesitan cuidado. En el tiempo en el cual fue escrita la palabra, los pastores eran personas que estaban entregadas a su obligación, a su ministerio, las 24 horas del día. Había una responsabilidad plena en ellos de cuidar ese rebaño. Y esa misma responsabilidad es la que hoy recae delante de los pastores, de los obispos, de los ancianos de la iglesia, el cuidar todo el tiempo, todos los días a la iglesia. La doctrina, mis hermanos, necesita protección. Hay muchos, la palabra misma nos los enseña, que hay muchos que van a venir a querer desviar la verdad. Satanás mismo está como león rugiente buscando cómo devorar, cómo dividir. Y tenemos que estar prestos para cuidar de la doctrina de la verdad. El pecado, mis hermanos, necesita corrección. Es muy bonito cuando, qué bueno mi hermano, ¿cómo estás? Gloria a Dios porque estás creciendo, pero cuando necesitamos corrección, es necesaria. La palabra misma, el Señor mismo nos los enseña. El Señor al que ama, disciplina. No le da una palmadita, lo disciplina. Y el evangelio necesita ser proclamado, mis hermanos. Es una responsabilidad sumamente grande el pararte delante de la iglesia y proclamar el evangelio y proclamar la verdad. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, lo que la verdad dice.
Y una de las mayores evidencias de amor por la iglesia es la disposición de hombres piadosos para cuidar del rebaño de Dios. Tiene que haber esa disposición, tiene que haber ese amor, mis hermanos, por la iglesia, para anhelar el obispado. Porque aquel que no conoce realmente la responsabilidad que es, puedes anhelarlo en lo personal, en lo banal, y rápido te vas a desilusionar. Porque muchas veces no estás cuidando ovejas. Si les ha tocado cuidar chivas. Mi abuela tenía 2 y eran chiquitas y no hacían caso para nada. Para nada. Hacen lo que les da la gana, comen lo que les da la gana, comen basura, literalmente comen basura. Y muchas veces, mis hermanos, no nos portamos como ovejas. Somos chivas que queremos hacer nuestra voluntad. Y esos hombres piadosos que anhelan el obispado están para guiarnos, para dirigirnos, para encaminarnos a la voluntad y a la autoridad de Dios. Y en esa misma amor que tienen, es necesario, como lo veíamos, hay necesidad de disciplina, hay necesidad de cuidado, hay necesidad de orientación, pero lo principal es la necesidad de guiarnos en la verdad, en la palabra. Y Dios está exigiendo un carácter antes que capacidades. Si te das cuenta, en todo el orden de requerimientos que Dios establece para ser levantado como obispo, solamente hay una característica que requiere capacidad. 1 Timoteo 3:2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Y es como les decía, la mayor parte de los requisitos para ser obispo son morales. No son académicos. No nos está diciendo, ok, el que ya tienes seminario, ya ¿cuántas veces has sido portavoces al fuerte? ¿15? ¿10? Ok, ya más o menos calificas. No. Son deberes morales. Son responsabilidades. No son deberes económicos, no son deberes políticos, no son deberes empresariales. Dios se preocupa por el carácter del obispo. Y el primero de los aspectos es irreprensible. Y eso involucra a la iglesia. Cuando alguien ha de ser levantado como obispo, como diácono, la iglesia tiene que avalar esos aspectos, esas características del obispo, del diácono. Y el ser irreprensible significa tener un carácter y una conducta intachable, de modo que nadie pueda presentar acusaciones legítimas en tu contra. No implica una ausencia total del pecado, sino una vida tan íntegra que el testimonio cristiano no se vea desacreditado. Y el ser irreprensible, mis hermanos, la iglesia tiene que dar testimonio de ello. Como iglesia somos responsables de quienes son levantados como líderes, como obispos, como ancianos, como pastores de nuestra iglesia, dar fe y veracidad de que su vida da testimonio de que son irreprensibles. Como el mismo significado nos lo demuestra, somos pecadores, redimidos,
pero debe de haber una disposición en nuestras vidas y en nuestros corazones de caminar conforme a la voluntad de Dios. No solamente, no aparentar piedad, debemos de vivir en piedad. Que no haya un señalamiento de parte de la iglesia en la cual digan, pues sí, te paras y predicas de esto, pero no es como tú tratas a tu esposa, no es como tú tratas a tus hijos, no es en la forma en la que tú te desempeñas en tu trabajo, con tus vecinos. La iglesia tiene que avalar eso y la iglesia es responsable de ello, mis hermanos. La iglesia tiene que dar testimonio y si en la iglesia no hay unanimidad en decir de que es irreprensible, que hay algo que se interpone y que está desacreditado esa persona, entonces es cuando es levantado. Pero si la iglesia levanta alguna queja y es veraz, entonces no se puede levantar ese líder, ese anciano. Y tiene que haber cuidado. Hay que guiarle, hay que instruirle, hay que discipularle. Y no quiere decir que está descalificado ya de liderazgo. Pero hay que cumplir con los requerimientos del Señor. Y tenemos que ser fieles en ello. No le hace sus transitas, pero pues no pasa nada. No, hay que ser irreprensible. No debe de haber nada que nos señale. Marido de una sola mujer, tiene que ser un hombre fiel, moralmente puro, entregado única y exclusivamente en el matrimonio a su esposa, entendiendo cuál es el pacto matrimonial que Dios ha establecido en su palabra. Esa es una responsabilidad que el obispo debe de cumplir. Sobrio y prudente, capaz de pensar bíblicamente, que en ningún momento tome decisiones arrebatadas, que en ningún momento tome decisiones en lo que yo pienso que va a salir bien, no. Las decisiones que se toman tienen que ser guiadas y designadas por el Señor. En todo momento ser guiado por la verdad y no por las emociones, porque mis hermanos, las emociones nos desvían de lo que es la verdad. Son banales, son viscerales las emociones, mis hermanos. Pero cuando nos sentamos y pedimos la autoridad y la dirección de Dios, esas decisiones que tomemos van a ser fieles a la verdad. Decoroso. Tiene que ser alguien ordenado en su conducta, mis hermanos. Alguien que camina conforme a la voluntad de Dios. Que no es de que, de repente se le sale una palabra por aquí, por allá. Que de repente va por el tráfico y va gritándole a medio mundo que se atravesó. Que a espaldas de otros hermanos está hablando. No, mis hermanos. La palabra nos enseña que si hay algo que tengamos que tocar o algún conflicto tenemos con el hermano, vayamos directamente con él. Pero es muy fácil el hablar a espaldas. Debemos de ser decorosos, mis hermanos. Hospedador. Alguien que está dispuesto, mis hermanos, a poner su tiempo, su dinero, sus fuerzas, sus capacidades, su sabiduría al servicio de la iglesia. En todo momento, no cuando a mí me parezca que está bien, no, en todo momento. El servicio cuesta, mis hermanos. ¿Y qué es lo que nos va a costar el servicio? Todo. Todo cuesta el servicio. El Señor se entregó completo en la cruz del Calvario y tenemos ese ejemplo. No dijo, no, pues hoy me muero tantito, caigo en coma y ya mañana ya vemos a ver qué pasa. No, el Señor se entregó total, fue una entrega total.
Él derramó toda su sangre en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Y ese debe de ser nuestra entrega, mis hermanos. Y por último, apto para enseñar. Y este es el único de los aspectos en los cuales nos llama a tener un conocimiento académico, un conocimiento real y veraz de la palabra. Debemos de conocer la palabra. El anciano, el obispo, el ministro debe de conocer la palabra. Debe defender la sana doctrina y debe alimentar al pueblo de Dios. Mis hermanos, ¿cómo es que te vas a parar aquí delante de este púlpito, delante de esta iglesia que el Señor ha comprado a precio de sangre y venir a predicar, venir a proclamar la palabra de lo que tú crees, de lo que yo pienso que dice la palabra, no de lo que realmente Dios ha decretado en su verdad? No podemos, mis hermanos. Y hay que escudriñar la verdad. Hay que escudriñar la palabra. Hay que sumergirnos en la palabra. Hay que anhelar el estudio de la palabra. No cuando nos va a tocar o cuando te va a tocar compartir alguna enseñanza. Todo el tiempo. Tu vida debe de estar sujeta y regida a la autoridad de la palabra. Y ese debe de ser el anhelo del obispo. Y no solamente del obispo, mis hermanos, discúlpenme, pero esa es una gran responsabilidad y debe de ser un gran anhelo de la iglesia en el grueso total, de que tenemos que anhelar la palabra. Y como se los decía, cuando venimos y es recibida la enseñanza, la palabra que Dios tiene preparada para la reunión de los santos el domingo cuando nos congregamos y que salimos de aquí, que cuando salgamos, si la palabra que el Señor usó para traernos a nuestros corazones y a nuestras mentes era de exhortación, caminemos en esa exhortación dándole gracias a Dios porque el Señor nos ha exhortado, nos ha alentado, ha buscado que seamos transformados en nuestra mente, porque tenemos que disponer nuestras vidas, mis hermanos, a la palabra. No tenemos que caminar en voluntad personal, tenemos que caminar conforme a la voluntad del Señor. Y ese debe de ser el anhelo de toda la iglesia, pero como obispos y ministros hay una gran responsabilidad de no venir y presentar algo que la palabra, que Dios mismo no ha puesto delante de nosotros en su verdad. El siguiente punto es: el liderazgo debe de reflejar el evangelio. 1 Timoteo 3:3. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso y no avaricioso. Y Pablo aquí nos demuestra lo que un líder no debe de ser. Lo que un líder no debe de anhelar y buscar. Esto se contrapone totalmente a la voluntad del Señor. La iglesia necesita hombres pacificadores, humildes y controlados por el Espíritu Santo. La iglesia no necesita hombres dominados por sus pasiones carnales, temperamentales, agresivos, amantes del dinero. La iglesia no necesita eso, mis hermanos. Cuando entendemos y comprendemos el carácter del liderazgo, en lo cual el Señor nos ha mostrado cuáles son los puntos de la piedad que tiene que cumplir el obispo, entendemos que esto no cabe. Mis intenciones, mis creencias, mi cultura, lo que yo creo, lo que yo he visto, queda fuera. Lo que gobierna es la palabra de Dios. La autoridad de la palabra es lo que gobierna y es lo que rige la iglesia. No lo que yo pienso, no lo que yo creo. La palabra misma es lo que rige. Y el líder debe de reflejar el carácter de Cristo. Mis hermanos, tenemos el gran ejemplo, el ejemplo supremo que pudiéramos
buscar dentro de las Escrituras, hay muchos hombres de los cuales el Señor ha usado y usó durante toda la historia de este mundo, que son hombres que Dios ha hecho grandes cosas, pero han sido instrumentos de ello. Jesucristo fue el Cordero suficiente. Él entregó su vida. No fue alguien que el Señor escogió porque si no, Él se entregó, Él se ofreció a sí mismo. Él rindió su vida. Y es en ese mismo entendido que el obispo rinde su vida al servicio del Señor para su iglesia. Ese es el anhelo del que sirve. Y mis hermanos, el hogar es el primer campo de prueba del liderazgo. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? La iglesia, mis hermanos, como hijos del Señor, el orden establecido por Dios para nuestra rendición es primero el Señor. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo ministerio, mis hermanos, que tenemos como iglesia es nuestra familia. Y si no cuidamos primeramente a nuestra familia, ¿cómo podemos venir a cuidar la familia del Señor? Si lo que tengo yo más en corto, lo que tengo yo más a la mano, no tengo cuidado de ello, ¿cómo voy a poner atención por a quienes no veo en toda la semana? No podemos hacerlo. Si no podemos dirigir, mis hermanos, nuestro hogar de una manera piadosa, conforme a la voluntad de Dios, mucho menos vamos a poder servir al Dios y a la iglesia que Él ha establecido para que cuidemos. Tenemos que ser fieles en ello. Y es una gran responsabilidad como padres, no solamente dentro del servicio del obispado en la iglesia. Como padres, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Como varones, tenemos la responsabilidad nosotros de ser quienes alentemos, animemos, exhortemos, guiemos en la palabra a nuestras esposas y a nuestros hijos. Es una responsabilidad como varones de nuestra iglesia. Es la enseñanza que desde Génesis el Señor ha establecido. ¿Para qué? Para que no haya una desviación del orden que Dios ha establecido. Y cuando tenemos cuidado de manera piadosa de nuestra familia, es que podemos tener cuidado piadoso de los de afuera. Y si no anhelamos que nuestra familia camine y esté sujeta a la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a presentar el Evangelio a aquellos que no le conocen? Si no hay piedad por nuestros seres más cercanos, mucho menos va a haber piedad por aquellos que no le conocen y que no le buscan. Tenemos que tener cuidado por ello. Y esto, mis hermanos, no significa que el varón, el obispo, el anciano, el pastor, va a tener hijos perfectos, va a tener hijos que no presentan ninguna mancha, ninguna dificultad, ningún pecado, pero están encaminados a ello, entienden y dirigen sus pasos a la voluntad del Señor. El liderazgo debe de ser maduro espiritualmente. 1 Timoteo 3:6. No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. El liderazgo debe de haber una madurez en el liderazgo. No se puede otorgar o no se puede levantar un liderazgo
en personas que tienen poco tiempo en el camino del Señor. El Señor es muy fiel en mostrarnos que cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando nos hemos arrepentido y hemos venido en fe a Él, somos bebés y necesitamos la leche espiritual. Y una vez que vamos creciendo, va cambiando nuestro alimento al alimento sólido. Y vamos caminando y vamos creciendo en la verdad, vamos creciendo en el conocimiento y vamos creciendo en santidad. Pero alguien que es un recién convertido no puede ser un anciano, un obispo, un pastor. Porque ¿qué es lo que pasaría? Dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Cuando entiendes la responsabilidad que es el estar frente a la iglesia, delante del Señor, proclamando su verdad, pero teniendo cuidado de ella, es muy fácil que si alguien no es maduro espiritualmente, crea que es por lo que él hace, que él está haciendo un favor a Dios y que la iglesia o las personas están creciendo porque él es suficientemente bueno para hacerlo. Pero cuando hay una verdad, una madurez, entendemos y sabemos que el crecimiento lo da el Señor. El Señor es quien trae a los que han de ser salvos. El Señor es quien cuida a su rebaño, pero somos responsables de dar cuentas de lo que el Señor ha permitido que cuidemos en su nombre. Y la madurez no se mide por años de asistencia. Puede haber personas en las iglesias que tengan 20, 30, 40 años y nunca han madurado. La madurez se mide por el crecimiento espiritual, mis hermanos. Y eso es sumamente visible. Sumamente visible. No puedes esconder esa madurez espiritual, porque no viene de ti, viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Y vas a darlo a conocer. Mis hermanos, el orgullo es lo que destruye el servicio. Satanás cayó por orgullo y muchos de los líderes de las iglesias han caído por orgullo. La iglesia necesita hombres maduros. No necesitamos celebridades espirituales. No necesitamos personas que llenen auditorios y proclamen y griten y hagan mofa y brinquen y hagan y haya luces. No, necesitamos la palabra. Y hombres que proclamen esa palabra, que defiendan esa palabra, que sean maduros y que estén dispuestos a dar su vida por la palabra, por la verdad, por la iglesia del Señor. Necesitamos hombres verdaderamente arraigados en el Evangelio. Hombres que rinden su vida. Que no anteponen las cosas de este mundo por encima de las cosas del Señor. No estamos, mis hermanos, aquí para cumplir nuestra voluntad. Estamos para cumplir la voluntad del Señor. Tenemos que ser fieles a ello. Perdón. Y por último, mis hermanos, el testimonio externo importa. 1 Timoteo 3:7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Mis hermanos, es sumamente importante que la iglesia dé testimonio. Pero si la gente de allá de afuera dice, como en algunas veces nos ha tocado escuchar, ahí va el hermano diablo, ahí va el hermano carnal,
Ahí va el hermano tranza. Eso no es testimonio, mis hermanos. Y no debe de ser mofa. No debe de ser de gracia y de risa para el creyente. Debe de haber una gran responsabilidad de nuestra parte, el caminar siempre de manera íntegra en la voluntad y en la autoridad del Señor. Qué tristeza que se refieran de la iglesia o de los miembros de la iglesia de esa forma. El testimonio que rendimos aquí en la iglesia o entre los hermanos es el mismo testimonio que debe de regir nuestra vida todos los días, tanto adentro como afuera de la iglesia. Somos iglesia no cuando estamos reunidos, somos iglesia todo el tiempo. En todo momento somos iglesia. Y los de afuera tienen que ver desde lejos las pisadas de los hijos del Señor. No vamos a hacer que tiemble. No vamos a ir y pelear contra Satanás en el mundo, no. El mundo va a ver reflejado en nuestras vidas y en nuestros rostros el rostro de Jesucristo, mis hermanos. A eso somos llamados. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos. Y ya con esto vamos cerrando. Mis hermanos, como iglesia, estamos llamados a orar por los líderes, por nuestros líderes. Hebreos 13, 17 y 18. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no será provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Mis hermanos, como iglesia, estemos orando por nuestros líderes. No permitamos que el lazo del enemigo los atraiga. No permitamos, mis hermanos, no demos puerta, no demos lugar, no demos tregua al enemigo y a este mundo para que la iglesia sea debilitada. El pastor, los líderes, los ancianos de la iglesia necesitan que estemos orando por ellos. Necesitamos estar orando por ellos. Debemos evaluar líderes conforme a la Biblia, no por popularidad, no por habilidad natural, no por simpatía, por carácter bíblico. Hombres sujetos a la autoridad de la palabra. Y por último, mis hermanos, debemos formar futuros líderes. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y en lo que has oído de mí en la palabra de muchos testigos. Eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Estamos llamados a instruir, a que sean líderes levantados, para la gloria y para la honra del Señor. Pero que tenemos que estar dispuestos a enseñar, a pastorear, a discipular y a entregar nuestras vidas para que eso sea. ¿Y por qué es tan importante el gobierno bíblico en la iglesia? Porque Cristo ama a su iglesia, mis hermanos. Y en su sabiduría estableció pastores y ancianos para cuidarlas. Una iglesia sin liderazgo bíblico terminará vulnerable. Pero una iglesia gobernada por hombres piadosos, sometidos a las Escrituras y dependientes de Cristo, tienen un fundamento sólido para crecer en santidad, unidad y fidelidad. Serán hombres fieles. Y la pregunta final no es, ¿tenemos líderes?
La pregunta es, ¿tenemos líderes conforme al corazón de Dios? ¿Estamos dispuestos como iglesia a someternos al diseño de Dios para su iglesia? Mis hermanos, que el Señor hoy levante hombres piadosos, humildes, fieles, que amen a Cristo por sobre todas las cosas. Que no amemos el ministerio por encima de amar al Señor. Que amemos la palabra por encima del ministerio, por encima del cargo. Porque una iglesia fuerte no se construye sobre personalidades humanas. Se construye sobre Cristo, su palabra y el liderazgo que Él mismo ha establecido para su gloria. Demos gracias, mis hermanos. Dios, te damos muchas gracias, Señor. Agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, eres infinito en misericordia y en gracia, pero también eres justo. Eres bueno, Señor, y has establecido, Señor, lo que tú tienes destinado y designado para tu iglesia, Dios. Damos gracias, Señor, porque caminamos y buscamos caminar conforme a lo que tú has establecido en tu palabra y en tu verdad. Haznos fieles a ellos, Señor, y que sean levantados hombres fieles, hombres entregados, Señor, hombres veraces, hombres que anhelan el servicio, no por el reconocimiento, Señor, por entregar su vida, Señor, en totalidad a ti, dándote gracias, reconociendo que eres suficiente, no anhelando el reconocimiento en lo personal, anhelando el rendir nuestras vidas a tu autoridad y a tu amor. Damos gracias, Señor, como iglesia Torre Fuerte, porque siempre, siempre, siempre seas tú, Señor, el que ocupe el primer lugar, Señor. Que no haya nada en nuestros corazones que desentrone tu autoridad en nuestras vidas. Y que demos testimonio, no solamente con los de la iglesia y dentro de la iglesia, sino allá afuera, Señor. Que seamos fieles y veraces en lo que tú has establecido y en lo que tú has puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones para que vivamos en ello, conforme a tu palabra, Dios. Damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.